agradecer a la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer y a la representación de la presidenta, también la invitación a esta taller nutricional y deciros un poquito que es muy importante afianzar y establecer los lazos entre las asociaciones de pacientes y a nivel asistencial, así como con nuestro hospital, para colaborar no solo en lo que es la promoción de la salud, prevención de las enfermedades a través de divulgación de hábitos de vida saludables, factores de riesgo, evitar y aspectos nutricionales para prevención de cánceres, sino también en la divulgación de información sobre métodos de screening, porque es importante el diagnóstico precoz de todo tipo de procesos oncológicos de cara a la mejora de la supervivencia y del pronóstico de la enfermedad. En ese sentido tenemos que colaborar, ir unidos, porque es muy importante la información de dar a toda la población. En este sentido, decir que hemos empezado aquí nuestra OPSI, el programa de detección de precoz del cáncer de colon, que se ha iniciado a finales del año pasado y que ya se han hecho una extensión a todas las áreas del centro del hospital y que lo extenderemos a lo largo de los años en toda el área de la OPSI. Otro aspecto importante es mejorar ya, una vez hablando del diagnóstico precoz y de la prevención, los aspectos nutricionales una vez el proceso está establecido. En este sentido, tanto la información, tanto a familiares como pacientes, es importante. De hecho, este taller se trata de eso. No solo en mejorar el aspecto nutricional, que es importante para el pronóstico, sino mejorar la calidad de vida de lo que es todos los aspectos de esta enfermedad. A este nivel estamos estableciendo también en el hospital apoyo nutricional entre los servicios de oncología, que disculpa su asistencia del jefe de servicio porque no está en la ciudad, con los personales, y otros servicios interrelacionados, porque esto es muy distinto, como los servicios de endocrino. Vamos poco a poco trabajando en ese sentido y siempre tenemos que trabajar en colaboración con las asociaciones, dado que a veces no llegamos a todos. Entonces, en este sentido, esperamos que sea de provecho y que sea ilustrativo el taller y, una vez más, agradecer a la asociación su invitación. Muchas gracias. A continuación, de la palabra me hace presentar a nuestra querida presidenta, Ana Luisa Bella, que nos va a decir también un poco el por qué estamos hoy aquí. Hola, buenas tardes. No hace falta, pero me encanta esto de los aplausos y la clac de mis voluntarias, digo mis, porque es de la asociación, y una maravilla. Muchísimas gracias a todos por venir. Y a todos, porque hay algún hombre, ¿eh? Normalmente todos van a as, voy a decir en este momento. Bueno, en primer lugar, señor Lamelo, muchísimas gracias por acogernos, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad que nos ayuda a intentar cubrir parte de nuestras misiones. Nuestras misiones fundamentalmente son tres, pero vamos a resumirla a dos respecto a lo que es la enfermedad, los enfermos, el cáncer, la prevención. Tenemos un grupo de actividades que se refieren a la información que nosotros queremos transmitir para la prevención. Ese grupo de trabajo pretende, por supuesto, que la gente esté informada de todo lo que tiene que hacer para una vida saludable y una vida adecuada para evitar estas cosas. Ese cupo de trabajo o ese objetivo respecto a lo que es el cáncer de colon, lo estuvimos, casi hablo sin megafonía, lo estuvimos cumpliendo esta mañana porque nos dedicamos, casi todos los que estamos aquí, en la calle de la Reina, en una carpa que se instaló, a dar información a todas las personas que por allí pasaron, y tengo que reconocer y agradecer porque nos prestaron mucha atención, la gente estaba interesada, no se oye, la gente estaba muy interesada, la gente escuchaba, la gente preguntaba, la gente acogía toda nuestra información sobre precisamente
era sobre cáncer de colon, que sabéis que se celebra pasado mañana, es el día que se dedica a la mentalización para esto. La información que dábamos era, bueno, pues del cribado que se está implantando en la provincia de Lugo desde el mes de octubre y que ya en Lugo ciudad se está aplicando en 3 centros de salud, que son la Plaza del Ferrol, San Roque e Islas Canarias, y en la provincia hay unos 10 o 12 centros de salud que ya empezaron también con el proceso de cribado. En este momento creo que son 21.000 personas de la provincia de Lugo que ya están citadas para hacerse la prueba, y nuestra intención fue transmitir a todo el mundo lo importante de esta prueba, porque puede evitar, puede darte la vida realmente, y que todo aquel que reciba la carta del InSalud, que por favor, por su bien, acuda a realizarse la prueba, que no haga, bueno, la táctica del avestruz y el miedo que nos da a casi todos los ajenos, porque con eso, y teniendo luego aquí, en este hospital, el servicio que tenemos, la prestación que tenemos, los profesionales que tenemos, las instalaciones que tenemos, el saber que aquí se acumula y los medios que aquí se acumulan, no podemos desperdiciar eso. Y entonces esa fue nuestra misión esta mañana. Y hoy a la tarde pasamos a otro grupo de trabajo, que es el acompañamiento, la ayuda, el estar codo con codo con el enfermo y con los familiares. Y en este sentido, esta convocatoria de hoy va por ahí. A los enfermos, a los familiares, a los que están sometidos a los tratamientos o que ya los pasaron, pues dar aprovechándonos de la solidaridad y de la acogida que nos dan en el hospital, pero la solidaridad de estos profesionales, que es que hay que pensar lo que hacen ellos. Nos están facilitando y ayudando y permitiendo hacer esta tarea gracias a su saber, gracias a sus capacidades, gracias a su profesionalidad, conseguida con esfuerzo, con dedicación, y además nos están dando también su tiempo, nos están dando también su esfuerzo, y eso es una ayuda que no podemos nada más que agradecer sincera y de corazón. Tenemos que agradecer también que esto lo podamos realizar, indudablemente gracias al hospital, pero gracias también a las empresas que nos facilitan todo lo material, porque sin lo material no podemos hacer nada. Gracias a los profesionales, gracias a las empresas que nos facilitan las viandas, apetece, gracias a Nestlé, también, Nestlé Salud o Nestlé Alimentación, que nos facilita mucho también con sus productos. Indudablemente gracias a los medios de comunicación que con una palabra que nosotros digamos se abre una ventana y se multiplica por 1000 para llegar a las personas y a todo el mundo. No podemos olvidarnos de los medios de comunicación. Gracias a todos vosotros y muchísimas otra vez, muchas gracias al hospital, a los artistas profesionales que hay que saber para poder hacer estas cosas. Muchas gracias a todos vosotros. A continuación va a hacer una presentación la nutricionista Marta Pérez Pantiño, la presidenta que Perdona, corazón, pero si era lo primero que tengo. Y luego después, bueno, vamos a pasar un poco a la presentación y al taller en vivo y en directo, y luego después al finalizar vamos a hacer un turno de luego preguntas para que podáis aclarar cualquier tipo de duda, cualquier consulta, lo que queráis. Porque creo que si interrumpimos ahora en el medio, igual la cosa se pone un poco más complicada para el hilo. Vale, Marta, pues para aquí, en tu momento. Vamos a ver hoy una pequeña charla de alimentación para pacientes oncológicos. Vale, es un poquito breve, vamos a ver un poco de prevención, después ya dentro en pacientes oncológicos parte del acompañamiento nutricional y sobre todo para esos efectos secundarios de los tratamientos.
Antes de nada me presento, soy Marta, soy nutricionista aquí en Lugo y soy experta en patologías nutricionales del siglo XXI, que incluye pues, el cáncer también, y experta en nutrición infantil. Bueno, antes de nada quiero hacer un poquito, ver un poquito la relación que existe entre la alimentación y el cáncer. Los datos de la Asociación Española contra el Cáncer nos dicen que en España hay más de 32.000 muertes provocadas por cáncer relacionadas con esta alimentación y sobre todo también con el sedentarismo. Y se ve que la obesidad pues, es uno de los mayores factores de riesgo, como muchos de vosotros sabréis, sobre todo relacionados con los tumores del aparato digestivo, ¿no? Estamos hablando de esófago, de estómago, colon, mama y luego, bueno, mama y útero, que también estarían relacionados. Bueno, evidentemente, en relación con esto, pues aparecen una preocupación y una sensibilización por parte de los pacientes, ¿no? Conociendo esta importancia de la alimentación, y aparecen varios productos, incluso alimentos, que, como pueden ser pastillas, plantas, batidos. No me refiero aquí a los que acompañan el tratamiento, sino a los que dicen que curan este tratamiento, ¿vale? O a los alimentos, pues como puede ser la guanábana, la papaya, bueno, supongo que conoceréis vosotros mejor que yo muchos alimentos a los que pues, les dan estas propiedades, ¿no? Entonces, que sepáis que antes de seguir no hay ningún alimento, por desgracia, que cure el cáncer, por lo tanto, ni siquiera ningún producto natural, así que sí que nos van a acompañar, pero no puede ser la cura. Y no es que lo diga yo, llego aquí y luego me lo invento, no. El Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, que pues, se supone que les interesaría que hubiese algún producto natural que nos ayudase pues, o que fuese el único tratamiento, pues nos dice que no, que ninguna de las terapias alternativas pues, va a ser útil para curar el cáncer, ¿vale? Por lo tanto, es lo primero que me gusta puntualizar en esta charla. Pero la dieta sí que nos va a ayudar. Nos va a ayudar en tres, bueno, podemos incluso decir 4 momentos. El primer momento sería el momento de la prevención, evidentemente, y después también, una vez que hemos pasado pues, por el cáncer, nos va a ayudar pues, en esa alimentación de supervivientes para evitar las recaídas. Nos vamos a encontrar también con una dieta importante para empezar la bajada de peso. Supongo que ya muchos pues, conocéis que es uno de los síntomas del cáncer, la bajada de peso y la caquexia. Me voy a parar después en esta palabra, ¿vale? Pero que ya os empieza a sonar un poquito más. Y después, evidentemente, también para reducir los efectos secundarios de los tratamientos. Nos encontramos pues, ante una cirugía, una quimio, una radio, o este tratamiento que sea, generalmente son bastante agresivos y van a producir unos efectos secundarios muy importantes. Bueno, esta imagen la puse un poco de recordatorio, ya todos la conocemos, nada de fumar, alimentación saludable y ejercicio físico. ¿Pero qué quiere decir realmente eso de alimentación saludable? Bueno, pues yo creo que este plato lo resume muy bien, ¿vale? Necesitamos una alimentación rica pues, en vegetales, en frutas y verduras. Necesitamos también un aporte de granos integrales, que van a ser pues, los cereales, el arroz, la pasta, el pan, todos ellos integrales. Y después también una fuente de proteína saludable. Ya todos sabemos que la carne, el pescado, los huevos, la leche son proteínas, pero también hay unas proteínas muy importantes que son las de origen vegetal, las legumbres y los frutos secos, que no pueden faltar en una alimentación pues, para esa prevención. Como fuente de grasa, el aceite de oliva, virgen extra mejor, y luego, bueno, como bebidas, el agua. ¿Cómo podemos hacer esta distribución a modo un poquito más práctico? Pues mira, lo podemos hacer de 2 maneras, siguiendo esas 2 flechas. En la primera flecha vemos que la distribución anterior la podemos hacer comida a comida. Es decir, en el desayuno la mitad de mi plato es de fruta, un cuarto es de cereales, en ese caso la avena, y otro cuarto de la proteína, en ese caso pues el huevo. A la comida lo mismo, ensalada con pasta y con pollo, estamos organizando el plato anterior. Y en la cena lo repetimos, en ese caso introducimos por ejemplo una proteína de origen vegetal, las nueces, los frutos secos. Lo podemos hacer así, pero yo os recomiendo un poquito más
hacerlo de la manera de abajo. ¿Por qué? Porque no nos parecen tan repetitivos. Imaginaros que tenemos que estar toda la vida, a cada comida que hagamos, separando nuestro plato en 3. Entonces es un poquito más complicado, ¿no? de llevar al que sea utilizable en la vida real. Entonces, bueno, lo podemos hacer de la manera de abajo. En desayuno, media mañana y merienda, que sea rica en frutas, que tenga pan integral y que tenga algún lácteo. Y luego, en las comidas principales, pues lo organizamos así. Por ejemplo, un día, pues la mitad de mi plato de verduras y la mitad de cuscús, y a la cena metemos la proteína otra vez con verdura. ¿Vale? Y bueno, el instalado pues es un caso también similar. Aparecen, cuando hablamos de prevención de cáncer, hay unas sustancias, unos micronutrientes que también cogen bastante importancia, ¿vale? Estos son el omega 3, que lo podemos encontrar en los pescados, sobre todo pescados azules, también en los frutos secos, y luego los antioxidantes, los famosos antioxidantes, muy importantes. Hablamos de carotenoides, vitamina E, vitamina C, coenzima Q10 o compuestos fenólicos o fitoquímicos. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues en múltiples alimentos. Alimentos pues, de color verde, de color amarillo, de color rojo. La vitamina E pues, en aceites, en cereales, volvemos otra vez al pescado con la vitamina Q, o sea, con la enzima Q10, perdona. Compuestos fenólicos, con la uva, etc. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que con las pautas anteriores, ya todos estos alimentos que estamos viendo ya tendrían que estar introducidos. Además, veis ahí que hay un circulito con colores. Muy importante variar muy importante variar los colores a lo largo de nuestra alimentación, ¿vale? Además de las pautas anteriores, cuantos más colores metamos, más vitaminas estamos introduciendo, de diferentes tipos serán, y vamos a tener todos esos antioxidantes. Ahora hay una pregunta que es, ¿complementos? ¿Necesitamos una prevención, algo más? Pues en principio no. Si nosotros ya llevamos una alimentación variada, una alimentación saludable, integral, con mucha verdura, con mucha fruta, vamos a tener todas las vitaminas, vamos a tener todos los minerales y una correcta distribución. No nos va a faltar proteína, no nos va a faltar nada. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues las pautas anteriores. Lo que decíamos al principio, no hay alimentos mágicos, por lo tanto, pues a seguir un poquito esas pautas, que son las que realmente nos van a ayudar. Sobre todo, más productos vegetales, un poquito menos de animales y cuidado ahí con los procesados, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque no exista un alimento mágico que sea un superalimento, que lo tenga todo, sí que hay algunos que se relacionan con un aumento del riesgo de padecer cáncer. Y esos pues van a ser las carnes rojas y carnes procesadas, bebidas alcohólicas y también azucaradas, y la comida rápida. Vamos a ver un poquito, perdona. Seguimos. Vale, ¿qué tienen esos alimentos? Pues esos alimentos tienen excesivas grasas saturadas, excesivas grasas trans, azúcares y evidentemente las bebidas alcohólicas, alcohol. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando llevamos una dieta de este tipo, solemos también tener exceso de peso y no nos solemos mover mucho. Por lo tanto, estos factores también van a inducir pues, van a aumentar la posibilidad de padecer cáncer. Y luego tenemos también los alimentos quemados, que a veces se nos olvidan un poco. Ponemos una tostada, se nos quema un poquito y bueno, no pasa nada, la rasco un pelín. Cuidado, mucho cuidado, porque tenemos ahí unas sustancias que se crean, que son hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas. Los nombres son un poco extraños, pero que sí que está más que demostrado pues, que tienen efecto cancerígeno. Por lo tanto, si algo se quema, basura directamente. Bueno, ¿qué ocurre si ya estamos, pues, ya somos pacientes oncológicos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra alimentación? Bueno, ahí también coge mucha importancia. Lo que vamos a ver ahora es una dieta tradicional, una dieta oral, porque también existe nutrición enteral o nutrición parenteral, pero lo que vamos a ver aquí pues, sería la alimentación tradicional, que puede ser con suplementos, con enriquecedores. Luego veréis también en la parte del taller algunos de estos
productos, modificadores de la textura, etc. ¿Para qué? Una vez que ya lo tenemos, ¿para qué vamos a hacer dieta? ¿Para qué vamos a cambiar nuestra alimentación? Bueno, necesitamos todos los nutrientes y necesitamos mantener el peso. ¿Por qué? Pues para mejorar la respuesta a los tratamientos y para mejorar el bienestar del paciente. Evidentemente, yo siempre lo digo, en la nutrición cada paciente es un mundo y hay que adaptarla a cada uno. Uno va a tener unos gustos, otro pues a lo mejor viene de una cirugía, otro pues está con otro tratamiento como puede ser una quimio, etc. Entonces, más en este caso, importantísimo una dieta adaptada, ¿vale? Vamos a ver ahora algunas generalidades, pero evidentemente van a depender también de cada paciente. El enlentecimiento, esa bajada de peso, ¿no?, que se da casi siempre. Bueno, mirad, esta diapositiva yo creo que refleja muy bien la importancia de la bajada de peso. Nos encontramos con un 50% de los pacientes a los cuales en el momento del diagnóstico, en el momento que les dicen que son pacientes oncológicos, ya tienen una pérdida de peso, un 50% de esta gente. Después aparece una caquexia, que ya os voy a decir ahora, no os preocupéis lo que es, en un 66% de los pacientes oncológicos, e incluso de un 20 a un 25% van a fallecer a causa de esta caquexia. ¿Qué es la caquexia? Bueno, la caquexia es un estado de extrema desnutrición en la cual existe una atrofia muscular, existe una fatiga, un cansancio, y es bastante lógico porque pues una de estas causas es el aumento del gasto por las células tumorales. Yo supongo que todos sabéis que una célula tumoral lo que hace es reproducirse muy rápido. Cuando se reproduce muy rápido, llega a otros tejidos, produciendo sus daños. Para eso necesita energía. Es como cualquier otra célula, pero como va más rápida, necesita mucha más energía. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera llega a lo que estamos comiendo. Por otro lado, esas células mandan una sustancia al cerebro que le dice que está lleno. Entonces, me encuentro ya saciado porque esas células me están mandando esa señal. Las células me están cogiendo, me están robando toda la energía que necesito para el resto de las células y además estoy con un tratamiento que me está produciendo unos efectos secundarios en los cuales pues tampoco tengo hambre. Tengo náuseas, tengo vómitos, así que fijaros, es muy propensa a esta bajada de peso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero de todo tenemos que valorar el estado de desnutrición que tenemos o que tiene el paciente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues miramos en los últimos 6 meses la pérdida de peso que ha habido. Si es menor del 5% del peso normal del paciente, entonces nos encontramos con una desnutrición leve. Si ya tenemos entre un 5 y un 10, cuidado porque ya es moderada, y si ya ha perdido más del 10%, es una desnutrición ya grave. Se puede mirar así, se puede mirar también, evidentemente, pues más a nivel hospitalario, a nivel médico, con el de linfocitos, con la creatina, con las proteínas plasmáticas, etc. Aunque hay algunos tumores en los cuales no se produce una pérdida de peso, es decir, nosotros vemos incluso aumentado el peso corporal, como puede ser en el cáncer de mama, eso no quiere decir que no exista una cierta desnutrición. Es posible que esas células estén creando una ascitis, estén produciendo agua, están aumentando el peso, pero está desapareciendo la masa muscular, las células continúan necesitando esa energía y por lo tanto puede haber igual un estado de desnutrición enmascarado. Bueno, vemos entonces, dependiendo del nivel de nutrición en el que nos encontremos, pues habrá unas pautas nutricionales u otras, ¿no? Nosotros vamos a ver sobre todo en estos casos pues una desnutrición moderada, una desnutrición quizá muy leve, en donde la alimentación pues sería más importante, la alimentación oral de la que hablamos. Cuando ya encontramos a un paciente pues muy desnutrido, tendremos que ir a una nutrición parenteral o una nutrición enteral. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para aumentar? No tenemos hambre, las células necesitan energía y pues tenemos que hacer algo. Entonces, lo que podemos hacer es reducir los volúmenes de las comidas, hacer varias comidas, pero los volúmenes que sean pequeñitos. Tenemos que concentrar ahí, por lo tanto, toda la energía.
¿Qué trucos vamos a encontrar? Bueno, lo primero, evidentemente, es aprovechar los momentos en los que tenemos más hambre. Si nos levantamos y nos apetece desayunar, pero luego a lo largo del día pues ya no vamos a introducir ningún otro tipo de alimento, lo que debemos hacer es, en ese momento, consumir más energía. ¿Cómo? Pues hay trucos. Podemos aumentar las calorías de los platos enriqueciéndoles. Por ejemplo, hacemos una ensalada, introducimos frutos secos, introducimos aguacate, semillas, quesos, aceitunas, podemos introducir también legumbres, las legumbres mejor que estén frías o que estén templadas. Podemos preparar cremas o patés pues, para acompañar con pan, por ejemplo. A lo mejor a media tarde pues podemos picar 3 o 4 aceitunas, pero si hacemos pues un paté de aceitunas que se llama tapenade y trituramos varias, a lo mejor si lo ponemos aunque sea un trocito así pequeñito de pan, podemos estar metiendo con una capita de eso pues 7 u 8 aceitunas. Por lo tanto, ya tenemos casi el doble, ¿vale? También, bueno, podemos añadir pues leche, nata, algún otro producto y sobre todo hacer batidos o triturados. Mirad, los de fruta, yo es algo que recomiendo mucho porque imaginaros pues que llega la hora de la merienda. Entonces, nos ponen delante un plátano, un kiwi, un yogur, un puñado de avena, un puñado de frutos secos. Ya lo vemos y bueno, no tenemos hambre, no nos vamos a comer. A lo mejor abrimos el plátano, comemos 2 bocados, picamos un par de frutos secos. Si hacemos el triturado, a lo mejor nos da para un vaso grande de batido. Ya sé que no nos lo vamos a tomar todo, pero a lo mejor, bueno, si está fresquito, vamos tomando poquito a poco y conseguimos tomarnos la mitad. Pues nos hemos tomado medio plátano, medio kiwi, medio yogur, medio puñadito de avena y medio puñadito de frutos secos. Pues imaginaos las calorías que estamos aportando y nos estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Luego, bueno, evidentemente comer otras comidas calóricas pues que nos vayan a apetecer. Podemos a lo mejor pues, hacer lentejas con carne, huevos rellenos, una pizza, una lasaña vegetal, ¿vale? Innovar un poquito en la cocina. También la importancia, os decía antes de las legumbres, que es mejor que estén frías o que estén templadas. Si nosotros comemos un alimento muy caliente, se nos provoca una mayor saciedad, ¿vale? Entonces mejor pues, comer 4 cucharadas de algo tibio que 2 de algo caliente. Cuidado, aquí ya no estamos siguiendo las pautas de la prevención de antes, de mucha verdura, mucha fruta. Aquí lo que queremos y necesitamos es comer, cuanta más energía mejor. ¿Qué ocurre? Que tampoco las grasas van a ser la solución. Si nosotros, por ejemplo, en lugar de hacer pues, las lentejas con carne picada, las hacemos con chorizo y panceta, pues a lo mejor nos comemos ahí 2 cucharadas, pero luego estamos todo el día que no conseguimos hacer esa digestión y por lo tanto pues es como si no hubiésemos comido nada porque no podemos comer el resto del día. Vamos a estar muy llenos. Evitar alimentos muy ligerizos, como una sopa, un caldo, al final lo que nos aporta es agua y no nos va, nos va a llenar y no nos va a aportar energía. Por lo tanto, pues mejor que vayamos más hacia purés, con leche, con huevo, con aceite, con carne, etc. Y luego, pues evidentemente, evitar alimentos desnatados o lácteos, ¿no? Esto, perdóname. Vale, lo ideal es que no cocinen pacientes. Sé que a veces es imposible, pero imaginaros el batido que os dije antes. Si el paciente está viendo todos los alimentos, ya no se plantea hacer un batido, porque ¿para qué va a meter toda esa cantidad de comida si no tiene hambre? Si alguien se lo lleva, pues, hombre, no lo vio, le sabe bien, pues puede ir poquito a poquito, a lo mejor va tomando más de lo que esperes. Comer en buen ambiente también, pues, es muy importante. Si a lo mejor comemos con nuestros hijos, con nuestros padres, hay una conversación, pues no estamos tan pendientes de esa saciedad y podemos consumir un poquito más. Si no es posible que cocine otra persona, bueno, pues vamos a cocinar mejor grandes cantidades para que podamos dejarlo pues, en el congelador, en monodosis, por ejemplo, o en la nevera, para el momento en el cual no nos apetece cocinar, podamos tirar de este tipo de alimentos. Lo mismo con las compras. Si yo voy a comprar y compro demasiadas cosas y las tengo en casa, a lo mejor cuando me apetece, pues tengo más facilidad que no decir, pues tengo que bajar a comprar y ahora pues para eso ya no bajo, etc. Y luego, bueno, pues comprar también alimentos fáciles de preparar. Si ya estamos cansados, estamos con esa atrofia, pues con náuseas, con vómitos, con lo que sea,
pues evidentemente si nos tenemos que poner a hacer un guiso, pues no lo vamos a hacer. Vale. La última parte entonces, en la que es muy importante la alimentación, es en esos efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, bueno, pues los más comunes, ya digo, cada paciente es un mundo, habría que verlos específicamente, pero bueno, vamos a hablar de náuseas y vómitos, boca seca, estreñimiento, diarrea y alteraciones del gusto y del olfato. Náuseas y vómitos. Volvemos otra vez al mismo de antes, pequeños volúmenes, aunque los hagamos durante más veces a lo largo del día. Eliminar los fritos, las salsas, las grasas, todo eso que enlentece la digestión. Tomar bebidas frías, aquí ya ni templadas ni calientes, mejor frías para estabilizar un poquito más el estómago. Es importante descansar después de comer, pero no nos debemos de acostar. ¿Por qué? Si nos acostamos, el contenido del estómago pues hace de más al esófago, y si ya tenemos náuseas y vómitos, estamos favoreciendo a ese vómito. Por lo tanto, pues estamos un ratito antes de acostarnos. Consumir alimentos secos, sobre todo pues ya desde que nos levantamos, pues en lugar de tomar pues, un vaso de agua, a lo mejor es mejor tomar un trocito de pan primero para estabilizar ese estómago. También, bueno, si tenemos náuseas, pues a lo mejor hay personas a las que los olores fuertes no le atraen, pues a lo mejor no podemos tomar ciertos quesos o estar cerca de esos alimentos, pues los eliminamos de la dieta. Cocinar al vapor, cocido, al horno, a la plancha, todo eso. Al final, pues no hacer asados y no hacer fritos, es un poquito lo mismo, ¿no? Y evitar beber también durante las comidas, ¿vale? Si tenemos la boca seca, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos beber traguitos pequeñitos de agua con limón, podemos también introducir tónica fría, poquito a poquito, podemos meter frutas en la nevera, en daditos, e ir sacándolas, por ejemplo la piña y la sandía relajan bastante. Podemos también evitar, o debemos, mejor dicho, evitar carnes secas, evitar frutos secos, y si ya tenemos la boca seca, pues no nos van a ayudar. También evitar alimentos salados o azucarados que nos pueden irritar más la mucosa. Restringir alimentos que tengan muchas especias o que sean muy picantes. Y luego sí que parece que hay ciertos alimentos a base de aceite de oliva o incluso de aloe vera que relajan un poquito la boca. Cuando tenemos boca seca nos la hidratan un poquito más. Por ejemplo, pues los yogures de aloe vera, pues parece que en ciertos pacientes sí que nos ayudan un poquito. En cuanto al estreñimiento, mejor vamos a tratarlo desde primera hora de la mañana, ¿vale? Que es cuando se activa más el intestino. Entonces, bueno, lo de la naranja y ya lo sabemos de sobra, pero hay una opción que es bastante efectiva, que es introducir ciruelas pasas dentro de un vaso de aguatilla. Lo dejamos unos minutitos para que el mucílago, que es un gel, salga al agua y se diluya en él. Y luego solo tenemos que beber el agua. No hace falta que, si no nos apetece, no hace falta que tomemos las ciruelas pasas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, pues beber o comer alimentos ricos en agua, ¿vale? Mejor con los purés en lugar de con las sopas y los caldos de antes, pues con los purés para seguir teniendo calorías. Introducir más fibra con las legumbres, frutos secos, los alimentos integrales. Y bueno, evidentemente, si tenemos diarrea, lo contrario. Tenemos que evitar los alimentos ricos en fibra. Debemos de consumir, sí que podemos, las frutas, pero que no tengan piel y mejor que estén asadas, pues en compota, al horno, al microondas, me da igual. Cambiar alimentos integrales por alimentos blancos, el arroz, por ejemplo, el pan, y restringir la leche y las grasas. Lo de la leche, hay gente pues, que después del tratamiento, después de la diarrea, muchas veces tenemos pues, una intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa suele durar poco tiempo, ¿vale? Durante ese proceso diarreico. Si lo tenemos, pues debemos de evitar evidentemente la leche y los derivados. Cuidado aquí porque tenemos que ir viendo tolerancias. Hay gente a la cual cualquier tipo de lactosa le va a afectar, pero hay a otras que un vaso de leche, una gran cantidad de lactosa, sí que le puede afectar, pero por ejemplo un yogur
que tiene un poquito menos de lactosa, pues no le va a afectar tanto. Si tenemos la intolerancia, sustituimos la leche pues, por otro tipo, de arroz, de avena, de avellana, hay una infinidad de bebidas. También puede haber cambios pues, en el olor y en el sabor de las comidas, que pueden saber a metálicas, sobre todo alimentos ricos en zinc. Y lo que debemos hacer, bueno, pues a cada uno, el que deje de gustarle, pues evidentemente lo reducimos, lo eliminamos de la dieta o lo podemos enmascarar, muchas veces con especias, se puede trabajar aquí. Especias que sean suaves, ¿vale? Evidentemente no nos vamos a poner picante, comino y vamos a ir más pues, hacia hierbas provenzales, romero, tomillo, especias que sean un poquito más suaves, pero también enmascaran bien. Endulzar los alimentos, incluso hay personas que prefieren hacerlos más ácidos, pues los cambiamos sin ningún problema. Evitar olores fuertes, comiendo a bajas temperaturas, evitando guisos, optando más pues, por los cocidos. Luego los haremos más calóricos. Ya los meteremos en una ensalada, ya le haremos pues una salsa que le aporte un poquito más de energía, pero mejor pues en ese guiso, si tenemos problemas sobre todo en el olor, pues, evitarlo. Hay también la importancia de que no cocinen también. El empleo de utensilios de metal, si la boca me sabe a metal y como con un tenedor de metal, pues estoy potenciando ese sabor. Pues cambiamos, podemos ir pues hacia tenedores de plástico, tenedores de madera, pues otro tipo de utensilios. El empleo de sal y de salsas, pues también hay algunos pacientes que sobre todo que si tienen sabor amargo se lo reducen. Entonces, pues podemos trabajar con ello, también salsas de soja incluso. Y luego, evidentemente, si durante el tratamiento le cogemos asco a un alimento, que puede pasar, a lo mejor pues antes de la quimio tomamos un alimento y le cogemos asco, vale, pues lo que debemos hacer es, si le cogimos poco, podemos repetirlo antes de la siguiente para ya solo centrarnos en un único alimento y si no, tomar alimentos que no solemos tomar. Imaginaros que nos encantan las lentejas. Y dentro de nuestro tratamiento, bueno, pues es lo que vamos tomando. Somos pacientes oncológicos, pero las lentejas sí que es algo que nos apetece. Si llegamos al tratamiento y las introducimos antes del mismo y luego les cogemos asco, pues al final no tenemos ese comodín de cuando me apetecía algo que era esto, ahora ya no me gusta. Vale, entonces evitar los alimentos favoritos mejor antes de estos tratamientos. Existen otras necesidades, ¿vale? Tenemos la nutrición enteral, pues por sonda, nutrición parenteral, por vía, suplementos orales, los fármacos incluso para aumentar el apetito. Existen modificadores de textura y de viscosidades, sobre todo si es del aparato digestivo, pues tenemos un problema de deglución, etc. O posturas y maniobras deglutorias, a veces también son necesarias, ¿vale? Y bueno, nada más, os queda contacto. Yo, bueno, en breves empezaré también a colaborar con la asociación. De todas maneras tenéis todos una tarjeta y conmigo, bueno, siempre que queráis tenéis, como sé que aquí no podemos ver todo y cada caso en particular, bueno, conmigo tenéis una consulta gratis de nutrición cuando queráis. Y bueno, nada, ahí queda el contacto y nutrición a los fogones, que sobre todo para la prevención y después evitar las recaídas, pues os pueden ayudar algunas de esas recetas. Y nada más, muchísimas gracias. Le paso ya a Rosalito. Marta, muchísimas gracias. Una exposición excelente. Yo creo que va a haber muchísimas preguntas después. Supongo que habréis ido anotando todas porque la verdad ha sido espectacular. Bueno, pues ahora, dentro del material que os dimos, tenéis un pequeño libro de recetas, bueno, un poco orientadas también a todas estas, bueno, discusiones, ¿no? O efectos secundarios que has comentado, Marta, ¿no? Entonces, no vamos a hablar ahora, los cocineros no van a hablar ahora de estas recetas, que las tenéis ahí, las tenéis en esta guía, las tenéis en nuestra página web, por internet ahora mismo es un mundo, pero lo que queremos contaros ahora, lo que están a contar los cocineros, y desde Nestlé, que colaboran con nosotros precisamente, es cómo se puede hacer una nutrición completa
y adecuadas a una persona que esté en tratamiento, pero sin ser una gran alimentación, muy copiosa, ¿no? Entonces, pues tengo las gafas, pues estoy llegando a poner las gafas, entonces os va a hablar primero Carlos Prego, de Nestlé Nutrición, que es el jefe de ventas, bueno, el encargado de ventas de la zona norte, y os va a presentar todos estos productos que precisamente nos han puesto a nuestra disposición para que los cocineros, Víctor Rodríguez Pérez, jefe de cocina de Lula, y Bruno Milán González, cocinero también, representante de Nestlé Health Science, van a poner ahora un poco sobre temas que desde luego en la calle no conocemos y que son muy interesantes y que, bueno, nos lo van a explicar ellos perfectamente. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer de poder colaborar en una jornada, en un taller de esta índole. También agradecer a la empresa BTC también por poder estar aquí y, por supuesto, al hospital que nos han invitado. Yo simplemente quería hacer una presentación un poquito por encima de lo que es la alimentación básica adaptada. Soy de Nestlé Health Science, de Ciencias de la Salud. Quería aclararlo porque Nestlé lo conocéis supongo que todo el mundo, con nuestra alimentación. Siempre somos los chocolates, los bombones, el café, los helados, pero tenemos alimentación especializada, ¿no? Como nos decía la compañera nutricionista, efectivamente existen muchos tipos de nutrición, empezando por una nutrición en una base, en una pirámide, que partiríamos de una alimentación la tradicional en la base, luego saltaríamos a la alimentación básica adaptada, que como dice el nombre es adaptar el alimento a la patología que pueda tener el paciente y adaptar ese alimento para que puedan comer bien, y luego ya pasaríamos a la nutrición enteral y por último la parenteral, ¿no? Esas serían esas pirámides, ¿no? Nosotros esta división concretamente, la que llevo yo, somos de la alimentación básica adaptada, ¿no? Yo dejé unos vademecums aquí, no sé si tengo para todos, pero bueno, ahí es un poco para que se vea que es cubrir lo que son desayunos, meriendas, cenas y comidas e hidratación, con el tema de las aguas purificadas, que mejor alguien ya las conoce. Y bueno, decir que llevamos más de 20 años trabajando esta nutrición, es una nutrición muy especializada, únicamente en hospitales y en residencias, y desde no hace mucho empezamos ya a trabajar también a nivel farmacias. Unas marcas muy conocidas nuestras es Meritene, que supongo que lo conocerán. Bueno, pues a partir de lo que es a lo largo de este año, toda esta línea de Resurce, que ahora vamos a ver los purés, concretamente el taller de purés y de cereales, no nos podemos meter en todo porque tenemos un manejo muy amplio y no nos daría tiempo, nos vamos a llamar también Meritene. Es decir, lo digo porque esta nutrición se encuentra en farmacia. Es decir, si luego queréis más preguntas detalladas sobre lo que aporta y todo, podemos entrar más en detalles. Yo solo quería hacer introducir y bueno, repetir otra vez, agradecer esta oportunidad, y yo me quedaré para responder más preguntas, más técnicas en el respecto de aportes nutricionales que pueda tener o algún tema concreto que queráis saber sobre ello. Sin más, os paso a mis compañeros, a Bruno Millán, que colabora conmigo en muchas jornadas, y a mi amigo Víctor Rodríguez, que es el jefe de servicio de este hospital de cocina, donde evidentemente también conoce muy bien todos estos productos. Sin más, les dejo el paso. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un pouco para a introducción, dicir que cando Rosa e Mariluz me propoñeron colaborar en este tema, pensei un pouco como trasladar a visión do ámbito hospitalario e a visión da cociña hospitalaria ao que sería pues, tamén a cociña de cada día, ¿no? En situación de enfermedades complicadas e difíciles, sobre todo no ámbito ou no aspecto nutricional. Que gran problema vemos ou sentimos desde unha cociña hospitalaria? O primeiro, entonces, vamos a enfocalo especialmente a pacientes que teñan que comer triturados ou potenciar moito a súa nutrición. Entonces, para unha cociña hospitalaria, o primeiro
gran problema é que o enfermo coma a dieta. A dieta non consumida é para nosotros un desastre, porque non hai nutrición, non hai satisfacción, e aparte de eso, a margen incluso mirando egoístamente, son diñeiros tirados. Pero si nosotros, que é o que nos importa a nutrición, como podemos levar a cabo? Bueno, pois o que vamos a facer, Bruno e eu, é daros a probar distintos purés, vale? Que sorprendentemente pola evolución da ciencia nos últimos anos, tanto en textura como en sabores, pues vais a ver que son agradables. Nosotros cando utilizamos na nosa cociña do hospital, levamos moitos anos utilizando estes produtos, utilizamos estes produtos pues, para esos enfermos realmente cando un ten unha enfermedad compleja ou cando un se somete a unha operación, etc., necesita prepararse como un corredor de fondo, non é un tema provisional, non é un tema de pasar de puntillas. Unha das maneiras importantes, e sabe moi ben o mundo da medicina, é o paciente que non está nutrido, a resposta á medicación é totalmente diferente. O paciente que non está nutrido vai estar de cada 10, 12 días ingresado 3 máis. Por lo tanto, é importantísimo unha boa nutrición, tanto previa aos tratamientos como despois. Que nos aportan estes produtos? Pois o que falaba a dietista fai un momento, consumindo en pequenas cantidades, en pequenas proporcións, nutricionalmente é fácil conseguirlo. Na cociña, na dieta básica triturada, como cociñeiro é moi complicado, sobre todo o aporte de proteína. Como somos capaces de meter en unha taza de 200 centímetros cúbicos pois os gramos de proteína que unha persona necesita no día, especialmente se vai a comer triturado. É moi difícil. En cambio, en estas dietas sí que se pode lograr. Nosotros moitas veces estamos facendo un 50%, é dicir, facemos cos nosos produtos frescos ou triturado, vale? E logo, pues, añadimoslle nas dosis que temos xa estipuladas con un porcentaje adecuado, pois, o suficiente para que esas dietas sean consumidas por os aromas, pero tamén nutricionalmente nos aporten todo aquilo que necesitamos. Vamos a probarlo. Bueno, eu chamo Bruno, unha pequeniña así tamén intervención. Traballo con Nestlé, Health Science, levo, bueno, nos talleres facendo bastantes, axudamos precisamente para xente con problemas de devolución, non? Que come mal. Son un cociñeiro da Xunta de Galicia, e dicimos así 4 cousiñas por encima dos produtos que vos vamos a utilizar solo os purés instant. Hai 13 variedades, pero bueno, por o tempo, como dice o meu compañero, vamos a traballar uns poucos que temos aquí. Añadir tamén que estes produtos, fijaos ben, que aporta uns 300 aproximadamente unha enerxía, cousa imposible meter se o facemos na casa. E me explico. Collemos un polvo, un zanco de polvo, ou pechuga, cocemos patatas, cocemos zanahoria, trituramos todo eso. Temos que facer unha cantidade equivalente a 900 gramos para dar ese aporte. Estes produtos é ben certo que a xente ve é polvo, sí, pero estes polvos, entre comillas, están moi ben estipulados, porque estamos constantemente vendo o sabor, texturas, olor. Vos vándolo a probar agora. Deciros tamén que este produto é rico en vitaminas, non? A, en vitaminas D, C, B6, ácido fólico e manganeso. Ten máis ou menos uns de carbohidratos aproximadamente sobre 37 gramos por ración. Estamos falando a ración que é sobre 71 gramos de produto que vamos a facerlo aquí en vivo e en directo. Nos máis ou menos fixemos unha pequena trampa porque temos un pesado, ¿no? para acabar, ¿no? Sobre 280 mililitros de líquido. Pode ser ou ben un fondo, un caldiño ou auga. Están preparados para auga directamente. Produtos que están baixo en sal. Os produtos, bueno, hai xente que a mellor dice, bueno, pois eu non teño problemas de sal, pois nós temos aquí un poquinho de sal, e enriquecemos con un poquinho de sal, un poquinho de aceite de oliva, e queda perfectamente ben.
tamén quero dicir que, bueno, proteínas son sobre 17 gramos por produto. O sea, non a palabra, está moi completo. Para conseguir isto, non é triturar unha persona que sufra disfagia e non pode tragar e hai que pasarlo por un colador chino. A mitad das proteínas quedan aí. Realmente, aliméntase. Entonces, dado esta introducción, vamos a facer aquí a demostración con o meu compañeiro. Vamos a coller primeiro arroz con tomate. Vamos a facelo para que vos probades. Vamos poder uns con sal e outros sin sal, vale? E así vos vades a ver a diferencia. Podemos botar tamén un chorriño de aceite e vamos a facer con agua directamente. Nós, como vos decía antes, temos pesado xa para dúas cantidades, aproximadamente. Estes son sobre 560, máis ou menos, o sea, de agua, e botamos son 142 gramos de produto. Temos aquí unhas coteleras e vamos a facer este produto. Non é dicir, non, que difícil. Non se pode... Non se pode dicir, non, é imposible facer. Non, podese facer en cotelera, podese facer en varillas, que temos aquí varillas, e en turmis, en trituradora. Podese facer de calquer maneira. Un produto que non fai apenas grumos. E a máis, se se fai este produto e queda dun día, pode quedar un día para outro, dicir, na nevera, 24 horas. Non colle microbios, non ten nada de bacterias, como nos purés, que os nosos purés facemos, temos que, ao final, tirar. E este produto, pois, ten esa ventaxa. Bueno, pois entonces, vamos a facer, collemos unha soperiña, e vamos a meter un poquinho de agua e 2 veces este, como se que agua, non? Vamos a ver, vamos aquí escondiditos. En vez de pesarlo, só temos aí marcado, que se pode pesar tamén. Antes comentaba a Bruno a especificar un pouco ben o proceso, porque realmente debo diciros que a nosotros, aos profesionales da cociña, que ao principio estes produtos eran difíciles de comer porque non tiñan aromas que non nos eran familiares. Sin embargo, ahora mismo non hai que darlle a espalda realmente aos avances na investigación e aos resultados a nivel produtos de calidade. Falaba antes a dietista, temos que escapar de produtos transformados, temos que escapar que entendemos por un produto transformado. Todo aquel que cando comemos non sabemos o que é, por decirlo de maneira rápida, non? Cando estamos falando dun albóndiga, cando estamos falando dun paté, cando estamos falando dunha salchicha, etc. Son produtos que, aínda como consumidores sin ningún problema, que deberíamos vigilar constantemente cales son os seus componentes no seu etiqueta, non? Pero a margen deso, realmente, hoxe, estes produtos, e a margen do tema comercial, son produtos que dan un gran resultado á hora de poderlos preparar facilmente e que son fáciles de consumir. Esta variedad de arroz con tomate está moi rica, é moi boa, Nós probámoslo e está moi boa. Eu botei, fijaros, botei un poquinho de sal, vale? Hai xente que non pode tomar sal, estes produtos veñen sin sal, sal cero, Teñen fibra, que non me falei antes, alrededor de, máis ou menos, por produto, sobre 1,5 a 5 gramos. Sí? Sí. Fijaros que o fixen na varilla, mentre Víctor aclarou aí unhas cousas, xa está feito. Textura, fijaros na textura. A textura tamén se pode modificar, Es el cereal, este es para desayuno y merienda. Este sí lleva leche, hay que echarle leche. Vale. Un poco más.
cerca que no, chega, sí. Desde chega, desde chega, sí. É agradable. Nosotros, os que cada día estamos no mogollón do problema da alimentación a un paciente, pues era un pouco que falábamos. De verdad, si conoceréis hai 10 anos estes produtos acaban de aterrizar ahora mismo a nivel de producción pequeno. Eu pedíalle a Carlos que colaborara con nós, pues, porque realmente os clientes destes produtos son pues, os geriátricos e os hospitales a alta producción, ¿no? Pero realmente, ao margen do tema comercial e ao margen dos costos, etc., non hai tantos anos íbamos a talleres similares a este, os profesionales, probábamos e realmente moitas veces recollían as nosas opinións organolécticamente porque estaban buscando a sección de marketing, as persoas encargadas de buscar ese aroma ou ese sabor ou esa textura adecuada e agradable, estaban buscando incluso a opinión dos profesionales. Hoxe, en moitos de estos produtos realmente alcanzaron unha textura e un sabor que digno de interés. Vamos a facer outro. Pasalo. Está ben, verdad? Fijaos, eu de sal non lle botei prácticamente nada. Que significa que o produto ven sin sal. Repito sempre. E fijaos que unha ración destas son 300 calorías, isto é como se fora 3 bistés, Si, oye, metes así dos veces, na boca e queda un, Pero si 300 centímetros cúbicos tendrían un aporte nutricional suficiente como unha comida completa al 100%. Cando falamos de completo estamos falando de que é o gran problema a nivel nutricional. Nosotros podemos levar a boca alimentarnos de todo aquilo que consideramos ou nos guste, pero o gran problema aparece nutricional, como o noso organismo asimila todos esos componentes nutrientes. O gran problema, especialmente no que falamos cando empezamos a ter problemas de masticación, cando empezamos a facer cal é o problema? Aportar a proteína e aportar os minerales e as vitaminas. É fácil aportar, antes o decían, debemos consumir sempre aceite de oliva virgen, extra, por unha sencilla razón, porque é hoxe por hoxe o produto natural con máis antioxidantes que nosotros podemos consumir. 2 cucharadas día serían suficientes antioxidantes e outras vitaminas para neste caso está calculado para unha muller, 3 cucharadas para un home, por tema de peso e demais. Pero quero dicir que o aporte realmente importante que nosotros necesitamos, tanto se nos sometemos a operacións como a tratamentos agresivos, son proteicos e son vitaminas. En estos produtos, aunque só faigamos, se non somos capaces ou non nos apetece facer un porcentaje 100% de él, si facemos un porcentaje añadíndolle ao noso preparado de cada día, sí que nos estamos nutrindo de maneira importante e interesante. Bueno, pues entonces vamos a probar outra variedade. Fijaos, podía coller e facelo, pero quero facelo directamente con auga, sabedes, aquí auga, e para que vexades o tempo que leva. Vale, pois algúns están desgastados. Entonces vamos a facer esta variedade, que é polo con arroz e zanorias. Este sí que lle vamos a botar un poquinho de aceite de oliva, te quedalle ben, pollo, arroz e zanorias. Vamos a facer aquí, abrimos aí unha de aceite que botamos despois un poquinho cada un, vale? O podemos botar aquí directamente tamén. Entonces, igual, collemos que sei, en este caso estou multiplicando por 2, son 71 de produto, pero fago 2 para que chegue, non? Vale, iso é multiplicar, o sea, 142. E de auga, como sempre, sobre 280. Multiplicamos e son 560, vale? Botamos un poquinho de auga, unha varilla normal e corriente, e vamos botando o produto. O produto, así. Se for outro tipo de produto, pues teríamos aí un montón de grumos. Pero este, estás botando, hai que tamén sendo,
esa vai collendo consistencia. Fijaos, xa vai collendo consistencia, sabes? Botamos un poquinho aquí deste de aceitiño de oliva, aí está, sobre 2 cucharadas, máis ou menos, aproximadamente, vale? Para non ter que botar aí individual, xa vai aquí metido. Pódese meter individual, que visualmente queda mellor. Ali un churrito e tal, a rayiña, efectivamente. Pero bueno, home, sabedes que o leva, de verdad. Dame unha batidura. Fijaros que textura máis agradable vai ter este puré. Sí. Estes preparados a nosotros nos solveronnos moito tamén a vida na cociña hospitalaria para as dietas por sonda, porque tiñamos un problema moi gordo para as dietas por sonda. Vou botar un pouco porque non tampouco se trata de A batidura. Moi claro. Pero para unha manifestación, sabes que despois muy fácil. Houve en algún momento que nosotros cando nos demostraron en talleres que fixeron solo para profesionales, nos sorprendeu algúns destos produtos a evolución que había tido. Aí falta como se dice. Despois el técnico os habla del producto de farmacia y todo eso. Despois se va a hacer las preguntas y yo, pero después, ahora vamos, hacemos, eso no es parte mía, eso ya... Creo que chega. Hoxe, tanto no ámbito médico como no ámbito hospitalario, a preocupación pola nutrición é alta. Porque todo o mundo é consciente de que ante un estado de enfermedad a respuesta é totalmente diferente de unha boa nutrición ou non. O componente desto que me xente Este de pollo con arroz y zanahorias, pollo con arroz e zanahoria. enriquecido con un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Sobre 2 cucharadas, más o menos. Vale. Le queda bien el aceite, ¿verdad? ¿Verdad? Que é unha textura agradable. Y el producto, en general, lo que es el puré, ¿qué tal? La textura, ¿qué tal? Bien. Antes o decía a dietista, en determinadas situacións é importante aproveitar eso que me gusta, vale? Que nos resulta agradable e consumirlo en pequenas cantidades, porque realmente unha por saturación e outra, pues, bueno, temos que aproveitar cada momento que teñamos positivo en ese caso. Pues despois, o último facemos, sí. Vamos a hacer, vale. De acuerdo. Así que, de momento, ¿qué? Muy bien, muy bien. Bien, ¿verdad? No estamos comiendo, estamos alimentándonos. O sea que Nestlé las cosas muy mal no las está haciendo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a... Fijaos, yo estoy así variando, ¿no? Hay pescado y tal. Ahora, el que voy a hacer es un poquito de fondo.
hasta ahora hicimos con agua y ahora vamos a hacer con un poquito de fondo, un caldito, ¿vale? Y entonces sí que esta vez vamos a hacer una de buey, es buey guisado, ¿eh? Es buey, ¿eh? Buey. Hay pocos, pero aquí lo hay, ¿vale? Entonces, vamos a hacer también este y otro chorrito de aceite de oliva, porque hay algunos requisitos que el aceite de oliva es imprescindible, ¿vale? Que faigáis tedes que irnos facer unha visita á cociña do hospital claro que pedimos autorización á dirección quedaréis impresionados. Temos unha das mellores cociñas polo menos en diseño en equipos de España. É certo, non feo, de verdad. Sí. Son 1.700 metros cuadrados de cociña equipada con toda a última tecnoloxía de alta producción. Realmente moitas veces temos aquí ao lado o que desconocemos, que pensamos que vas a masa e que o tenen todos a veces vas a masa. Pero eso me parece bastante complicado, ¿no? Que podamos ver la... No hay problema, sí, lo organizamos sin problema, ¿eh? Sí, sin problema, sí, sin problema. Temos moitas visitas, ¿eh? Sí, porque, como comentaba antes, en tecnología, en diseño, está considerada, hombre, tamén o noso hospital, Lugo ten o hospital de Ten, que non vou agora descubrir que é un hospitalazo, ¿no? Pero en últimas tecnologías, a nosa cociña está, porque é nova, nese tempo está considerada como unha das mellores cociñas de España. Temos algunha marmita, algunha olla, que anda o seu precio, para que se fagan unha idea, de 45 a 48.000 euros. É capaz de 2 horas producir comida para 700 personas e en hora e media abatila, é dicir, enfriala, baixala de 0 a 100 grados, baixar a temperatura desa comida a 8 grados, que é o que nos pide a legislación que faigamos. Claro, todo eso ten que desarrollar unha tecnoloxía puntera. De feito, concretamente esa marmita batidora, así se chama, foi unha das primeiras que veio para España. Hai unha cousa moi curiosa, moita xente pensa que a comida do hospital de venda fora. É verdad que no inicio costounos moito coller o ritmo, porque o proceso é particular, é diferente, pero bueno, ahora mismo temos un grado de satisfacción do paciente que está no 78-79%, estamos producindo a 600 comidas de media en día, producimos para 3 ingestas, o sea, facemos 1.800 primeiros e 1.800 segundos a cada producción. Tendríamos capacidad para producir para 1.500 personas. ¿Y cuántos menús hacéis? ¿No la cantidad, sino...? 600 menús opcionales, de diferencia. Si hablamos de dietas, tenemos 43 dietas diferentes, ¿vale? Y si luego en dietas basales, dietas normales, que decimos entre comillas, estamos 2 primeros, 2 segundos. Y en oncológicos ofrecemos que damos el menú opcional, tienen 4, hay días de 4 e 5 primeros platos e 4 e 5 segundos platos. Sí. ¿Cuántos cocineros estamos trabajando? Dice, ¿cuántos hermanos sois? Somos 8, y el visto, dice, lo vimos 2, los demás trabajan. Trabajando estamos 11 cocineros. Sí, porque trabajamos todos.
Sí, pero bueno, somos un grupo importante, somos 11 cocineros, en total somos 60 personas trabajando. Verdad, que o buey tamén resulta, la verdad, parecese moito na textura ao anterior, pero bueno, ten máis sabor, exacto, ten máis forza, é correcto. Hai veces nas etapas de enfermedades complicadas que a persona non está moi disposta a consumir sabores fuertes, ¿no? Pero bueno, tamén hai outras que sí, neste caso, pues sí, de sabor potente. Que vamos a preparar ahora. Esto es menú degustación, ¿eh? Ahora vamos a hacer una de bacalao con verduras. Vale. Este bacalao con verduras. Este vamos a hacer con agua. Repito, si tenemos un buen caldillo, un filete de pescado, ojito, ojito que se quita aquí el chuletón, Se va batiendo un poquito a fuego, como de costumbre, siempre, con las proporciones indicadas por el fabricante. Y ya está. Verduras. Bacalao con verduras, Fijaros que visualmente tiene un color agradable. De momento todo su sabor, ¿no? Los cereales, vamos a hacer un de ternera jardinera e despois xa vamos a facer un de cereales non faremos máis porque senón, pero bueno nosotros por ejemplo os cereales aquí estamos los dando a desayunos e merendas a mediodía porque realmente tamén vais a ver que é unha textura agradable e un sabor, un aroma moi agradable. Que sea de bacalao con verduras, sí, bacalao con verduras, correcto.
Que sabes que se non que se va a acabar. Claro, Sí. Tamén temos aquí de proteína instant. Realmente nosotros aquí non utilizamos na nosa cociña cando facemos os triturados 100% naturales, sobre todo para poñerte esa proteína que falábamos antes, non? Neste caso é de soja e de leite, pero tamén hai albúmina de clara de huevo. Realmente o aporte en proteínas é moi importante na alimentación, que se un día vosotros facéis a clara de huevo, que está demostrado que é a proteína máis importante e mellor asimilable polo organismo humano, ten que ser sempre cociñada. Por lo tanto, desde cocido ou incluso a punto de nieve e gratinadas, cociñada é suficiente. Pero se non está cociñada, o noso organismo non vai asimilar un porcentaje mínimo. Bueno, ternera a la jardinera. Este es nuestro momento culmen ya, porque es que nos gusta muchísimo. Ternera a la jardinera. ¿De qué estamos? Esto es la ternera en la jardín.
8 cereales, y este sí que tiene que llevar leche. Tanto para que se complete el desayuno y una merienda. Entonces, estas son, la proporción son 200 gramos, o sea, 200 mililitros de leche por 30 gramos de producto. Como hacemos doble. Una pequeña imagen de cómo estamos trabajando. Moi menos, sino así que eu creo que, bueno, dixo unha que pasou por eso, pero depois non se sei verlo, pero parece moi ben, porque eu tamén veo que tiña que ver que hai días que non veo todo. Ver las texturas, estudiarla cada día más. Ahora, perdóname a frase que che digo, vou a un bruxo, chamo yo un bruxo, comentar, dime beber dúas cucharadas de aceite, de oliva, a mañá, con un zumo de limón. E despois a media mañá, unha cucharada de bicarbonato, metida con agua desta baixa soda, que non leve moito canela, que bella non, isto é tamén unha cousa que se chaman as outras ruas que non teñen tanto. Con mercantiles e de todo eso, a realidad o que me interesa é ver que nos queda de produto, que é o que o noso organismo vai asimilar perfectamente. Ahora, quería comentaros una cosa. Tenemos aquí también el cereal, la está lleno. Na otra ocasión. O sea que, a ver si me venía. Ahora me doy cuenta que en el de Calzañas tiene un restaurante. Mira tú por dónde. Bueno, que sepáis que lo hay, ¿eh? Vale. Y bueno, y hasta aquí. Bueno, de nada, que estaremos encantados de estar aquí con vos, ¿vale? Bueno, pues ahora toca turno a vosotros. Preguntar todas las dudas que queráis, todo lo que las aclaraciones que necesitéis, toda la información a mayores que queráis ampliar, a cualquiera de las personas que estuvieron aquí. A ver. Mira, sí. Marta. Cuando hablabas de los alimentos que después no te gustan, que te gustaban y que no te gustan, me parece como si hablas después de una cosa condicionada. Es decir, que si deja de gustarte por haberlo comido antes de la quimio. Sí, hay muchas veces que le coges más miedo, porque a lo mejor después tienes más náuseas, más vómitos, te repite más ese alimento. Entonces, no es algo que pasa a todo el mundo, pero sí que hay ciertos pacientes pues, que son más reacios después de repetir ese alimento, que cogen manía. Sí, entonces,
Yo por eso digo que mejor no comer los que usamos de comodín, porque si no al final pues, dejamos de comerlos también. ¿Otra pregunta? Natural se puede ayudar, bueno, que pueda reconducir. Que pueda curar. Curarlo, sí, pero sí que hay terapias en las cuales puede ser convencional, con la medicina convencional, con otro tipo de medicinas, en la cual podemos ayudar a que tenga una calidad de vida. ¿Verdad? Bueno, creo que entiendo. Creo que es lo que intento explicar en todo esto. Al final necesitamos un bienestar del paciente, que evidentemente lo principal yo creo que tiene que ser un tratamiento médico, un tratamiento en que base pues, basado con un oncólogo, y luego a partir de ahí, evidentemente, para mejorar la calidad de vida, pues es un poquito todo lo que hemos visto, ¿no? Pues para esos síntomas, para esos efectos secundarios, para esa bajada de peso, sí que hay pues complementos, digamos, ¿no? Puede ser complemento también de otras terapias. Pero, por ejemplo, no, es que no... Sí, por ejemplo, el Reiki. Vale. El Reiki está ayudando a muchas personas. Y como digo, el Reiki puede ser la reflexología, puede ser la auriculoterapia. Claro. Ahí dentro del bienestar del paciente, pues cada uno opta por unas cosas u otras, ¿no? Y es perfectamente pues, aceptable una y otra. También, pues a lo mejor le viene bien hacer pilates o despejarse de una manera determinada. Ahí va un poquito, yo aquí vengo con la parte de nutrición, que es la que me toca a mí. Y referente a nutrición, quería comentarte, nunca habláis de regular el pH de ácido en la persona. ¿Por qué? Bueno, yo ahí no, la verdad, no hay estudios que haya encontrado en toda la bibliografía que reviso en las cuales vea que eso realmente es efectivo, ¿no? Sí que hay algunas patologías específicas en las que podemos centrarnos un poquito en eso, pero el pH del alimento al final no es el mismo pH que se va a desarrollar dentro una vez que digamos el alimento. Y hay poquitos estudios, entonces prefiero no tratarlo así. ¿Las preguntas? Porque la mayoría de las personas, bueno, yo he conocido algunas, todas les aborrecen el papel de plata, el papel alfal que llamamos. Les produce sabor, es decir, o de paciente. No soportan tocarlo ni verlo. Pues ahí ya me coges, la verdad, no. Si fuese de sabor lo podríamos entender por este sabor metálico, ¿no? Del alimento, pero ya fuera del sabor, pues lo siento muchísimo, pero... ¿Las preguntas? A Marta, nuestros cocineros. Pues yo quería saber qué tipo de producto es eso que está en esos vasitos que tenéis ahí expuesto. Quería saber también una caja de cereales o de cuántas comidas nos da y qué precio puede tener en el mercado. Hola. Esto que estamos aquí son aguas gelificadas. Esta concretamente es de sabor naranja, sin azúcar. Existen 9 variedades, es para hidratación fundamentalmente. No es una gelatina, es un agua que lleva un aguar, por lo tanto no necesita refrigeración. Por lo tanto, en boca, para las personas que tienen disfagia, la gelatina es desaconsejable porque con la temperatura en boca se licúa y se convierte en agua. Puedes tener una broncoaspiración. Entonces se utiliza las aguas gelificadas, que cuando se bebe cae en bloque y dan seguridad. Entonces esto es simplemente hidratación. Se vende en la farmacia, el Resurs agua gelificada. Esta no va a cambiar de nombre, va a seguir llamándose Resurs agua gelificada. En el caso de la nutrición, voy a preguntar a mi compañero que hace farmacias, por si me preguntaban orientativamente cuánto vale esta nutrición en calle. Un estuche de cereal equivale a unas 20 raciones. El precio medio que se tiene actualmente en farmacias es en torno a 7 euros. Es el precio que me han dado hoy. Ya voy a adelantar la pregunta, pues si me preguntan, en el caso de los purés,
Actualmente los purés, ahora mismo Meritene, que solo encontraríamos Meritene en la calle, solo hay 4 variedades, no hay 13 como aquí. Calculamos que cada junio estén las 13 variedades que tenemos aquí y se llamen Meritene. La presentación son sobres en unidosis. El que lo compra para su casa no tiene que estar pesando y hacer esto. Tiene un sobrecito individual que ya viene con ese peso y en ese sobre ya pone la cantidad de agua que hay que echar y se bate, o como lo acabamos de hacer con una varilla o con unas turnas. El precio orientativamente actualmente que está en el mercado viene en un estuche con 6 sobres y el estuche está en torno a unos 12 euros. Es decir, saldría la comida o la dieta sobre 2 euros la unidad. Esos son los precios actuales que me acaban de pasar esta mañana para aclarar dudas. Pero que bueno, que actualmente solo hay 4 sabores en calle que se aumentan de aquí a junio a las 13 variedades que hemos estado degustando, pero solo hemos probado 5, ¿no? 4. 5. No sé si hay otra pregunta de producto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo me quiero hacer una pregunta a la nutricionista, porque suele haber una duda extendida entre los pacientes con respecto, incluso después de superar la corona, de haber pasado la quimioterapia, con respecto al consumo del azúcar, que hay una cierta creencia de que puede volver a provocar tumor y la otra vía sería, la otra pregunta es sobre la cúrcuma. También hay cúrcuma, es una especia que ahora está muy en boga como una especia protectora a la hora de los procesos cancerosos. Bueno, esta última ya de la cúrcuma podemos ya aclararla rápidamente. Es un poquito lo que hablábamos antes. No hay ningún alimento mágico ni que vaya a producir efecto. Sí que es verdad que tiene un efecto antioxidante, pero al final no deja de ser una especia. Tendríamos que consumir una gran cantidad para que haya ese efecto. Podemos introducirlo en una dieta perfectamente, que le queda muy bien a muchos platos, pero bueno, no sería tan mágico, ¿no? Y la otra, perdón, el azúcar. Sí que es verdad que las células tumorales al final, bueno, como toda célula, lo que necesitan es azúcar, ¿no? Entonces sí que puede venir por ahí un poquito el miedo. De todas formas, los alimentos nosotros los procesamos y al final son los que producen ellos mismos la energía. Entonces, durante el tratamiento sí que habría que... nunca nos podemos exceder en la cantidad de azúcar. Durante el tratamiento sí que podemos dejarla, bueno, pues si con los síntomas que tenemos nos apetece dulce, pues podemos a lo mejor ser un poco más, de mano un poquito más abierta con el azúcar, y evidentemente después, tanto en la prevención como en el evitar recaídas, pues evidentemente sí que es un factor de riesgo. Entonces habría que reducir ese nutriente en sí. Azúcar sí, no quiero decir un hidrato de carbono complejo. Claro, ahí sí que, por ejemplo, el azúcar no es lo mismo, el azúcar de mesa, que el azúcar que podemos encontrar en una fruta, ¿no? Que ahí sí que la absorción es diferente y no habría ningún problema. Por ejemplo, en el azúcar de mesa, pues sí que mejor, pues todo eso sí que habría que reducirlo de la alimentación. Los edulcorantes, sí, esos realmente los que están en el mercado, pues yo siempre digo, tenemos que fiarnos un poco de la legislación y no hay estudios determinantes que nos digan que van a ser cancerígenos en sí. Pero bueno, siempre podemos optar por algunos naturales. Ahí ya cada uno. ¿Alguna otra cosita? Mira, sobre el azúcar, ¿es más recomendable el azúcar Sí. moreno o el azúcar? Espera, así le oye todo el mundo la pregunta. No, preguntaba sobre el azúcar, si es más recomendable o más sano el azúcar moreno que el blanco. Vale, son iguales. El azúcar moreno es totalmente igual que el blanco, lo que pasa es que, bueno, a veces tiene un poquito más de impureza. Entonces, estamos hablando que uno es 99% azúcar y el otro 97%. El efecto que tiene en el organismo es exactamente el mismo, un tipo que otro. ¿Tienen las mismas calorías? Sí, es igual. O sea, no, con la cantidad que estamos usando es azúcar todo. La miel
¿Y la miel también es azúcar? Es una buena pregunta. Aunque tiene algunos más efectos antibacterianos, podemos decir, sigue siendo azúcar, sigue subiendo el azúcar en sangre, sigue siendo más probable que tengamos una diabetes con él, es azúcar. Por aquí otra pregunta. Mira, ¿y qué nos puedes decir de los productos ecológicos? Ahora todo ecológico, ¿hasta qué punto nos podemos fiar? Vale, a nivel nutricional, el producto ecológico es casi similar al producto normal. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre estoy a favor de ellos, de los productos ecológicos, evidentemente por el medio ambiente, ¿no? Pero a nivel nutricional no se ven grandes diferencias entre un alimento de mercado y un alimento ecológico. ¿Y con los huevos? El huevo campero y el huevo de granja, digamos. Perdón. Uy, ahí la verdad que me coges un poco ese huevo. No sé si tiene nutricionalmente igual o no, posiblemente, bueno, a nivel de vitamínico, pues va a tener por el tipo de alimentación de la gallina, pues sea un poquito más completo el huevo de granja. Pero bueno, ahí ya sí que no sé exactamente cuál es la diferencia que puede tener. Te voy a ayudar un poco en los huevos ecológicos. A ver, el único inconveniente es lo que come la gallina. La gallina depende si le das pienso compuesto o le das lo que come normalmente en las casas, que está comiendo cuando hay sobran las pedazas de la patata o de esto, que vas haciendo un poco de salado, ya es diferente a cuando le pienso compuesto. Outra preguntita por aquí. Xa que se contestaron por aí, eu quería só preguntarche como é de atrevido, pensando antes na enfermedade, logo como prevención, eso de tomar como alimento aloe vera, calanchoe, stevia natural, todas esas Como cosas. prevención. Sí, o sea, como alimentación para en calquer momento, non despois justo da enfermedade. Bueno, ahí en la prevención al final no tenemos que ser tan específicos o un alimento específico. Ya lo vimos, no hay ningún alimento mágico que prevea, o sea, no podemos tomar un alimento y ya por tomar ese alimento no vamos a padecer. Hacer eso no es así, al final es una mezcla de alimentos, optar por unas opciones saludables, más verdura, más legumbre, más alimentos integrales, frutos secos y reducción de las que también vimos, de esas grasas saturadas, de esas grasas trans, azúcares. Al final pues es un poquito esa mezcla, no habría ningún alimento mágico. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues le doy paso a Rosa. Bueno, a ver, voy a decir que hablando de productos ecológicos, antes de marcharnos para casa, vamos a hacer una visita al huerto ecológico que tienen aquí, de la ONG Apetéceme, que os está contando con Vanessa, un poco pues, cómo es el proceso del huerto, cómo se dan las plantas, cómo lo cuidan, y luego todos los alimentos que producen, que son donados siempre al banco de alimentos. Entonces, yo antes de despedirme, también le voy a pasar la palabra otra vez a nuestra presidenta, que es la más importante, sí, para mí, para mí. Ya me soy querida, pues hay que imaginar. Nada, solamente muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a Apetéceme, muchísimas gracias a Nestlé, muchísimas gracias, como no, a Víctor, que lo sacamos de su cocina, que aquello sí que es la NASA. Y tengo que decir, cuando aparecimos Rosa y yo allí en su NASA, nos atendió genial, nos respondió de maravilla y aquí lo vemos. Gracias de nuevo otra vez, Apetéceme, impresionante, la Fundación TIC, Marta, me encantó, una maravilla, una lección magistral impresionante. Indudablemente también al servicio de informática de Lula, que nos está echando muchísimas manos y resolviendo todos nuestros problemas y aquí ocupados con nosotros, la Fundación TIC, como no. Muchas gracias a todos y a todas y esperemos que volvamos. La palabra de Víctor, de que un día, con permiso, nos va a enseñar las cocinas. Creo que si nos apetece, podemos trasladar ese apetito y vendremos.
con tu mediación y tu siguiendo. Muchas gracias a Nestlé también. Yo creo que sí. Intentamos tener las menos normas posibles. De todas maneras, aquí lo tenemos bastante controlado, pero sí es verdad que bueno, sí que da mucha pena. Entonces, bueno, el objetivo prioritario es la solidaridad. Todo lo que se produce en este huerto va destinado a familias necesitadas y a comedores sociales a través de ONGs como Banco de Alimento, Caixas dos Desexos, etc. Manuel Pérez Millares, la persona que cuida el huerto y producimos, ¿no? Otra vertiente que tiene es la social, ¿no? El huerto pretende ser como un punto de encuentro, un punto de cambio de información bidireccional. Aquí no, bueno, pues todo el mundo que quiere venir, este huerto está dentro de... bueno, pues aquí lo que se trata es que este huerto tenga vida. Entonces damos talleres relacionados con la salud, con la alimentación, sobre todo también mucho con los niños en las visitas de coles, traen su ABAGE, formación en agricultura. A partir del 27 de abril ya comenzamos este año con más cursos. El primero que tenemos es planifica una huerta, son totalmente gratuitos, a que os apuntéis y con Manuel o que vengáis cualquier día podáis disfrutar de este huerto pues tanto un poco como lo hacemos nosotros, ¿no? Folletos preciosos, porque daros cuenta que todo esto va para gente que realmente lo necesita, familias con SAES, estar aquí y otra cosa es verlo. Entonces yo os animaría a que participaseis, luego como o simplemente pues si que colaborando pues con semillas, herramientas, alguien que tiene una huerta y ya no la puede cuidar, pues aquí tantas cosas que no podemos aplaudir. Como va con herbicidas, y aquí tenemos una huerta libre de químicos. También el tema de la sostenibilidad va en lo mismo. Si nosotros echamos abono orgánico y compostamos, tenemos una compostera ahí detrás, echamos orgánico más residuos que quedan de cosechas, el huerto sigue produciendo, no exige que al año siguiente le echemos más química y al otro más química y al otro más química, es sostenible y al mismo tiempo yo quiero que sea, nosotros queremos que sea un huerto saludable. Estamos en un entorno hospitalario y aparte que si están abiertas y tal para que no haya ningún mosquito. Entonces usamos también abonos orgánicos, ahí hay un saco, pero bueno, son abonos que detrás, seguramente se me olvidan cosas, pero para que la gente vea cualidades de cada una de las verduras que aquí están, cualidades en cuanto a la salud. Después también son reversibles, sea más o menos para ellos, o en Peppa Pig o cosas así. Para que, de hecho vienen bastantes excursiones de niños y son bastante ordenados y bastante curiosos y les encanta, si puede ser, probar. Si pueden probar una fresa o te piden una zanahoria, lo que sea, o sea que eso es bueno. Para no desperdiciar tanto agua, fuera de momento estamos con ello, tenemos también con aspersores, pero intentamos gastar los menores litros de agua posibles. Y bueno, están parceles. Mira, ¿cómo hacéis la distribución? ¿Vienen las personas del beneficiadas, voluntariado? para que llegue al consumidor? Todo el alimento, cada viernes viene un banco, viene una ONG. Muy bien. Unas son más de invierno, Está así, las acelgas. No, y ahora no es la época. Tú recoges los repollos, y lo otro que son trabajaremos la cebollas. tierra, echaremos de la compostera más un par de sacos de ahí. Que son cebollas, eso que tienes al lado de... Sí, son cebolleta. Cebolleta. Bueno.